Ok, vamos a resolver este ejercicio que es de examen, la estructura uno. Posiblemente sea la más complicada de las primeras cuatro, o de las cinco estructuras en total. ¿Sí? Vamos a obtener la matriz de masas, el diagrama de distribución de velocidades y el cálculo de energía cinética para la matriz de masas. ¿Listo? Ok, entonces vamos a empezar. Para encontrar la deformada general y los grados de libertad, en la clase anterior habíamos indicado cuáles eran los grados de libertad. ¿Sí? En este caso, habíamos indicado dos posibles soluciones. Podríamos trabajar con estos grados de libertad: grado de libertad uno, grado de libertad 2, ¿ya? O también grado de libertad uno, grado de libertad 2, ¿sí? Evidentemente, cuando ustedes realizan la deformada elemental en el grado de libertad número 2, vamos a tener la misma deformada que si lo realizáramos cuando tenemos el grado de libertad en este punto de acá. ¿Listo? Ya. Entonces, para el modelo anterior, vamos a escoger este sistema de grados de libertad. Uno, dos, ¿sí? Desplazamiento vertical aquí y rotación en este nudo de acá. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a realizar la deformada elemental que corresponde al grado de libertad Q1. ¿Sí? Aquí tengo mi estructura con un elemento inclinado y este elemento está en este punto apoyado. ¿Ya? Es totalmente flexible la columna de la izquierda, la viga es totalmente rígida, ¿sí? Vamos a calcular el diagrama de distribución de velocidades y la matriz de masas con un elemento rígido tipo bar. Ya, este elemento va a ser axialmente rígido y transversalmente rígido. Y este elemento de acá es axialmente flexible, pero es transversalmente rígido. Esa es la característica. Los grados de libertad uno y 2. ¿Listo? Entonces, vamos a construir la deformada elemental Q1. ¿Sí? Para eso, nos vamos acá. Q1 igual a 1. ¿Sí? Y los demás QI igual a 0. Para todo I diferente de 1. ¿Listo? Ok. Entonces, lo que siempre recomiendo es realizar la estructura con línea entrecortada. Vamos a hacer una estructura con línea entrecortada. Está en esta parte de aquí. Ya. Ahora, tenemos que desplazar este nudo. Déjenme ver un ratito esto para acá. Ya. Este nudo vamos a desplazar hacia arriba. ¿Listo? Entonces, este nudo llega hasta por acá. ¿Sí? Este elemento barra, el elemento rígido, si es que se desplaza así, ¿sí? Para mantener Williot, es decir, que mantener el principio de nudo rígido, tenemos que mantener este ángulo de aquí. Yo tendría que tener algo así, el elemento inclinado, ¿sí? El problema es que este elemento inclinado no lo puedo deformar por flexión, no puedo hacer la deformada así. Entonces, para que llegue al menos hasta este punto de aquí, este elemento inclinado va a tener que rotar. Ah, no, perdón, no puede rotar, ¿sí? El elemento inclinado no puede rotar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que rota el elemento inclinado, ya no estoy cumpliendo que los demás QI son igual a cero, es decir, los demás grados de libertad no tienen que tener desplazamiento o rotación, ¿ya? Entonces, en este ejercicio, el elemento inclinado lo que sí puede hacer es alargarse o acortarse, ¿ya? En este caso puedo alargar el elemento inclinado, ¿sí? Voy a hacerlo con rojo, con rojo y con una línea gruesa, con rojo, perdón, ¿ya? Pues lo voy a alargar hasta acá, ¿sí? Ahí tengo
mi elemento, mi elemento inclinado deformado. Ya, ahora la viga. La viga en este caso, si se dan cuenta, aquí yo tengo un desplazamiento desde este punto de aquí, tengo un desplazamiento hacia acá, voy a llamarlo desplazamiento X que tengo que calcularlo, ¿sí? Entonces, como este elemento es axialmente rígido, lo mismo que se desplaza este punto hacia acá, tiene que desplazarse toda la barra hacia la izquierda. Lo mismo el punto final, ¿sí? Una distancia X. Es decir, este punto va a llegar hasta por acá, ¿ya? Ahí voy a mantener la misma longitud antes y después de la deformación en este elemento barra horizontal, ¿sí? Entonces voy a trazar, listo. Y acá este nudo tiene que cumplir Williams, ¿no? Tengo que mantener el mismo ángulo antes y después de la deformación, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Para eso trazo aquí como que fuera un nudo rígido. Y este elemento sí se puede deformar por flexión, ¿ya? Aquí como es un empotramiento llega con pendiente cero, ¿sí? Entonces ahí tengo construida mi deformada elemental, ¿ya? Este desplazamiento de aquí vale 1 si es que fuera la deformada elemental, ¿ya? Pero como necesitamos calcular el diagrama de distribución de velocidades, a este desplazamiento lo vamos a llamar Q1. ¿Listo? Entonces vamos a calcular los desplazamientos en función de este parámetro Q1, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular esta distancia X? Muy sencillo. Puedo utilizar este triángulo rectángulo o puedo utilizar este triángulo rectángulo, ¿sí? Voy a utilizar este triángulo rectángulo, ¿ya? Esto es un triángulo rectángulo de 90 grados. Aquí tengo el ángulo teta, ¿ya? Y esto va a ser teta, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo X? Saco ese triángulo por acá. Aquí tengo teta, esto vale X, esto vale 1, ¿ya? Puedo relacionar estos dos valores con la tangente de teta. Tangente de teta es igual al cateto opuesto 1 sobre X. Es decir, X es igual a 1 sobre la tangente de teta, ¿sí? Tenemos que calcular los valores, estas relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente de teta, para poder resolver todo el ejercicio, ¿sí? Para eso, recordemos que este valor va a ser h, ¿ya? Y quiero revisar los otros valores. Es h, L1 y L2. ¿Listo? Regresamos a la pizarra. Ya tenemos h, acá tenemos L1 y L2. ¿Ok? Voy a mover esto para acá. Listo. Ahora, vamos a calcular las relaciones trigonométricas. ¿Sí? Este es el ángulo teta, ¿ya? La tangente de teta para este caso sería igual. Tangente de teta sería igual al cateto opuesto h sobre el cateto adyacente L2. H sobre L2, ¿ya? Ahí tengo el valor de la tangente de teta. Es decir, X va a ser igual a 1 sobre la tangente de teta, lo cual al operar nos va a quedar L2 sobre H, ¿sí? Ahí tengo el valor de X. ¿Listo? Pero recuerden que aquí dijimos que no va a ser un desplazamiento unitario, sino va a ser el valor de Q1, donde es 1, ¿ya? Entonces este valor lo voy a llamar Q1. Esto va a ser Q1 sobre X, Q1 sobre la tangente de teta, y va a quedar Q1 por L2 por H, ¿sí? Q1 por L2 sobre H. ¿Ya? Ahí tengo el valor X. ¿Listo? ¿Qué más? Ya, en este caso ya tengo calculados todos los desplazamientos. Es decir, los desplazamientos del centro de masas, ¿cuáles son? Desplazamiento del centro de masas, ¿qué sería? Q1 en la dirección vertical, ¿sí? Y en la dirección horizontal tengo Q1 por L2 sobre H, ¿sí? Esos son los desplazamientos en el centro de masas, ¿ya? Entonces, para mi diagrama de distribución de velocidades, voy a ponerlo por aquí. Aquí voy a dibujar la estructura, ¿ya?
Entonces, para mi diagrama de distribución de velocidades, ¿qué tengo en esta deformada? Tengo la velocidad Q1 punto, ¿sí? Hacia arriba, y tengo hacia la izquierda la velocidad. Hacia la izquierda voy a tener, voy a hacerlo un poco mejor. Aquí tengo la velocidad Q1 punto, y hacia la izquierda tengo Q1 punto por L2 sobre H, ¿sí? Ahí tengo lo que corresponde al diagrama de distribución de velocidades acorde a la deformada Q1. ¿Listo? Vámonos a la deformada Q2. Q2 igual a 1. Para eso voy a hacer una nueva página. Muy bien. Entonces aquí tengo. Voy a hacerlo por acá. Tengo Q2 igual a 1 y los demás QI igual a 0. Para todo I diferente de 2. ¿Sí? Dibujo mi estructura no deformada entre líneas entrecortadas. Ya. Ahora sí, vamos realizando la deformada general. En este caso voy a tener una rotación en este grado de libertad. ¿Sí? Entonces, este elemento solo rota como un elemento transversalmente rígido. ¿Sí? Rotaría de la siguiente manera. ¿Ya? Así o así. En este caso le voy a dar una rotación antihoraria. ¿Ya? Ahora, recuerden que justo en este punto de aquí, en este grado de libertad, en este punto tengo un grado de libertad vertical. Es decir, en este punto yo no puedo irme ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Porque tengo que cumplir que QI es igual a 0, ¿ya? Entonces, en este caso, este nudo tiene que mantenerse a este mismo nivel, ¿sí? Eso tengo que conseguirlo de alguna manera. Además, también tengo que verificar que cuando yo construyo mi deformada elemental, es decir, la estructura deformada, tiene que mantener el mismo ángulo que tengo aquí, ¿sí? Tiene que ser el mismo ángulo antes y después de la deformación. Eso es el principio de Wiliot, ¿ya? Ok, entonces, fíjense. Si es que yo tuviese ¿ya? Este elemento que llega hasta acá, si es que mantuviéramos la misma inclinación, esto sería así, ¿no? ¿Sí? Ahí tendríamos el mismo ángulo aquí y aquí, ¿sí? Pero en este caso ya tenemos una rotación inicial. Esta rotación es la rotación Q2, ¿sí? Esto vale Q2, ¿ya? Por lo tanto, el elemento horizontal también va a rotar Q2 en sentido antihorario, ¿sí? Va a rotar Q2, ¿ya? ¿Hasta dónde? Hasta por acá, ¿sí? Voy a tener una rotación Q2. Y lo mismo en este nodo de acá. Aquí tengo una rotación Q2, ¿sí? Y acá también tengo que tener una rotación Q2. Sí, roto Q2 para mantener el ángulo a 90 grados. ¿Listo? Y sí ya lo puedo unir con una línea suavizada. Esto representa que este elemento se puede deformar por flexión, ¿sí? Recordemos que este elemento es acero y cero. Puede deformarse axial y transversalmente, ¿ok? Aquí si quieren pueden dibujar la rotación Q2, ¿ya? Ahí tenemos dibujada nuestra deformada, ¿sí? Ahora, yo necesito calcular los desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales, todo en función de Q2, la rotación Q2. Para esos desplazamientos y rotaciones, poner en mi centro de masas, en el diagrama de distribución de velocidades. ¿Listo? Ahora, fíjense bien, el ejercicio estuvo un poco complejo, tuve que revisarlo un poco mejor, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con los valores que podemos calcular, ¿sí? Para esto voy a hacer un acuerdo de cómo calculábamos
los desplazamientos en análisis matricial. ¿Sí? Aquí tenemos un elemento cualquiera, ya, en coordenadas locales, ¿no? X, Y. Todo lo que sea positivo en ese sentido, el longitudinal sería hacia acá, y todo lo que sea positivo en ese sentido transversal sería hacia acá. Todo desplazamiento contrario a estos ejes locales que yo me he impuesto como positivos van a ser valores negativos. ¿Listo? Ahora, los desplazamientos que nosotros calculábamos, digamos ya cuando mi elemento estaba deformado, ¿sí? Son U1, que es el desplazamiento longitudinal en el nudo inicial, B1, que es el desplazamiento transversal en el nudo inicial, ahí también me faltó θ1, que es la rotación en el nudo inicial. Y lo mismo para el nudo final. Tenemos U2, B2 y θ2. ¿Sí? Estos valores vamos a calcular aquí de forma local para cada elemento, para poder obtener los desplazamientos que necesitamos. ¿Listo? Voy a borrar esto de aquí. Ya. Oh, perdí a mí. Ya, muy bien. Vamos con este elemento inclinado. ¿Sí? ¿Cómo llega este nudo de aquí? Le voy a llamar un nudo, llamémosle nudos A, B, C, este nudo C. ¿Sí? Hasta este nudo C'. ¿Ya? Este nudo primero tiene un desplazamiento longitudinal, ¿sí? Y luego tiene un desplazamiento transversal, ¿ya? Estamos haciendo el estudio de desplazamientos para el elemento CD primero, ¿sí? Las deformaciones medimos a partir del elemento no deformado, ¿ya? Entonces, para llegar hasta acá, que este sería el elemento deformado, sería el C'D, ¿ya? Entonces, para el nodo C, para que llegue hasta C', primero tiene un desplazamiento longitudinal y luego a 90 grados tiene un desplazamiento transversal. ¿Listo? ¿Cómo calculo esta distancia de acá? C' hasta C. Esta distancia la puedo calcular, ¿sí? Mediante la tangente de Q2. Es decir, tangente de Q2 es igual al cateto opuesto, que sería la distancia C'C, dividido para la longitud total del elemento, ¿sí? En este caso, recordemos que los valores de longitud son los siguientes. Esto es L1, L2, y la altura es H, ¿sí? Por lo tanto, la longitud con la que vamos a trabajar es la longitud CD, ¿sí? Aquí puede haber una confusión por la exageración que estamos haciendo en la deformada, ¿sí? Pero recordemos que son desplazamientos virtuales. En la realidad corresponden a desplazamientos muy pequeños, ¿sí? Por ese motivo yo trabajo con las longitudes reales del elemento, no con las longitudes de deformación, ¿sí? Para este caso que estoy haciendo la tangente de este ángulo, ¿ya? Entonces la tangente de este ángulo Q2 es igual al cateto opuesto, que sería la distancia C'C, que es la que voy a buscar, ¿ya? Dividido para la longitud del elemento CD, ¿sí? Esta longitud del elemento CD le voy a llamar L3. L3. Que esta L3 sería igual a ¿qué? Sería igual a h al cuadrado más L2 al cuadrado, ¿sí? Pero para simplificar un poco las notaciones y los procedimientos, le voy a llamar L3. Ya sabemos que L3 es este valor, ¿sí? Ya. Ahora, en análisis estructural, para rotaciones muy pequeñas, tenemos que la tangente de un ángulo, ¿sí? Es aproximadamente el ángulo, ¿ya? Esto exclusivamente para análisis estructural, ¿sí? Porque las rotaciones son muy pequeñas, ¿ya? En este caso, Q2 corresponde a una rotación, ¿sí? Una rotación estructural, por así decirlo. No es una rotación de geometría de la estructura. ¿A qué me refiero? Este Q2 es un ángulo de rotación en radianes que corresponde a las deformaciones de la estructura, ¿sí? Es muy diferente de un ángulo de geometría de la estructura, por ejemplo, el ángulo θ, que es el ángulo entre la horizontal y el elemento inclinado, ¿sí? Muy diferente al ángulo de acá, ¿ya? Entonces, esos ángulos no podemos nosotros mezclar, ¿sí? Tenemos que
tenemos que aprender a diferenciar en el gráfico ese tipo de ángulos. Los ángulos que corresponden a deformaciones o rotaciones de la estructura y los ángulos que corresponden a la geometría de la estructura. ¿Sí? Por lo tanto, para análisis estructural, utilizando esta simplificación o esta aproximación, tendríamos que Q2 es igual a C' C dividido para L3. Por lo tanto, este desplazamiento C' C, que es el que estoy buscando, sería igual a Q2 por L3. Sí, un ángulo por una longitud. ¿Listo? Ya tengo este valor, Q2 por L3. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro valor puedo conseguir? Puedo conseguir este valor de aquí, que voy a rayar con color azul. ¿Sí? Con el mismo principio que hemos calculado la distancia C', voy a calcular esta distancia, le voy a llamar C', C2' le voy a llamar. ¿Sí? Hasta el punto de acá. Esta distancia, esta altura de aquí. Con el mismo principio, tangente de Q2. Tangente de Q2 es igual al cateto opuesto, que sería la distancia C', C2', dividido para la longitud de este elemento. La longitud de este elemento es L1. ¿Sí? Ya, aplicando este mismo principio de aquí, que voy a tener que la distancia C', C2' es igual a Q2 por L1. ¿Ya? Entonces ya tengo esta distancia de aquí, ¿sí? Y tengo esta distancia de acá. ¿Listo? Ahora, ¿sí? Ahora, vamos viendo. ¿Cómo puedo yo calcular el valor de la altura? ¿Sí? Yo necesito calcular, verán, yo necesito calcular este valor de aquí, que sería desconocido, X. ¿Ya? Este valor de aquí, X, es el mismo valor de acá, X. ¿Sí? De momento tengo solo este valor de altura de aquí. ¿Ya? Entonces, para eso, yo necesito alguna información más. Lo puedo calcular con esta distancia de aquí. ¿Sí? Esa distancia, la distancia C', C, hasta el punto C. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí puede haber una confusión por esto, pero voy a borrar estos. Vamos a llamar estos valores, no llamémosle C, sino llamémosle C3'. C3'. Ya, listo. Ahora sí, para yo calcular ese valor, puedo recurrir a lo siguiente. ¿Ya? Yo necesito calcular esta distancia C3', C. ¿Sí? Pero no conozco este ángulo de aquí. ¿Sí? Y no lo puedo obtener por la geometría. ¿Ya? Un poco complicado. Tampoco conozco este ángulo de aquí. ¿Sí? No conozco esos ángulos. ¿Ya? Entonces, el artificio por el cual lo puedo obtener sería calculando la altura total de este punto de aquí. Es decir, esta altura. ¿Sí? Voy a llamarle una altura Y. ¿Ya? Con esa altura Y, ¿sí? Aquí se forma un triángulo, este triángulo que voy a rayar. ¿Ya? Y voy a tener esta altura, ¿sí? Y voy a tener este ángulo de aquí. Con este ángulo y con esta altura puedo calcular esta distancia de acá. ¿Sí? Y con esta distancia y esta distancia puedo calcular esta hipotenusa. Y con esta hipotenusa y esta distancia puedo calcular esta distancia X que estoy necesitando. ¿Ya? Entonces es un proceso un poquito largo, ¿sí? Que yo lo voy a resolver como los acabo de plantear. Y si es que alguien encuentra una solución mucho mejor, pues la puede compartir. ¿Sí? Pero de momento esa es la solución que eh, se encontró. Y lo había realizado así en algún momento. ¿Listo? Entonces,
Vamos bien. Ahora, yo tengo esta distancia de aquí, C', C3', ¿sí? Y yo puedo calcular, fíjense bien en esto. Voy a trazar una horizontal por aquí, ¿ya? Este ángulo de aquí, el ángulo teta, ¿sí? Es el mismo ángulo acá, teta, ¿ya? Entonces yo tengo teta y tengo este valor de aquí, ¿sí? Y yo puedo calcular, y yo puedo hacer lo siguiente, fíjense en esto. Este sería teta, este ángulo de aquí sería 90 menos teta, ¿ya? Este ángulo de aquí sería 90 menos teta, ¿sí? El ángulo de aquí sería 90 menos teta, ¿ya? Ahora fíjense, si yo trazo aquí una vertical, ¿sí? Yo tendría este triángulo de aquí, a 90 grados, este ángulo 90 menos teta, y este ángulo de aquí valdría teta, ¿sí? Voy a sacar ese triángulo acá. Este es el ángulo teta, esta es la distancia C', C3', que ya dijimos que es igual a Q2 por L3, ¿sí? Entonces, este valor de aquí, esta altura, más esta altura que ya conozco, me va a dar la altura Y, ¿sí? Entonces la voy calculando. ¿Cómo calculo esta altura de aquí? Voy a llamarle una altura Y1. ¿Cómo calculo? La puedo calcular con el coseno de teta, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Coseno de teta es igual al cateto adyacente, Y1 dividido para la hipotenusa, Q2 por L3, ¿sí? Es decir, Y1 va a ser igual a Q2 por L3 por el coseno de teta. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo esta altura y esta altura de acá, ¿ya? El coseno de teta, ¿a qué va a ser igual? El coseno de teta, voy a borrar, ahí, se me borró todo. No voy a borrar nada. No voy a borrar nada. El coseno de teta me falta obtener. Regresemos para acá. El coseno de teta es, en este caso, el coseno de teta sería igual al cateto adyacente, que es L2, dividido por la hipotenusa, que sería L3, ¿sí? La distancia que dijimos que va a ser L3, ¿ya? Es decir, coseno de teta es igual a L2 sobre L3. Regresemos para acá. Por lo tanto, tengo que Y1 es igual a Q2 por L3 por L2 sobre L3. Tin, tin. ¿Ya? Entonces tengo que la altura Y1 es igual a Q2 por L2. ¿Sí? Q2 por L2. ¿Listo? Por lo tanto, la altura Y que estoy buscando, que es igual, esta altura Y va a ser igual a Y1, ¿sí? Más la altura C', C2', que dijimos que era Q2 por L1. Q2 por L1, ¿sí? Por lo tanto, la altura Y, ¿a qué va a ser igual? La altura Y va a ser igual Y1, que es Q2 por L2, más Q2 por L1. ¿Listo? Ahí tenemos la altura Y, ¿sí? Lo podemos factorar, Q2 por L2 más L1, ¿sí? Pero lo vamos a dejar así. ¿Listo? Ya. Una vez que yo tengo la altura Y, la que estaba buscando, esa altura Y, ¿sí? Ahora puedo encontrar la distancia C3', C, ¿ya? Entonces voy a dibujar este triángulo acá. Aquí tengo la altura Y. Este ángulo teta es igual a este ángulo teta de aquí, ¿sí? Aquí tengo teta. ¿Listo? ¿Ya? Y estoy buscando esta distancia que es C3', C.
¿sí? Entonces esto lo pueden encontrar con el seno de teta. Es decir, el seno de teta es igual al cateto opuesto, que sería y, dividido para esta hipotenusa, que sería C3', C. ¿Ya? Por lo tanto, esa distancia que estoy buscando, C3', C, es igual a y sobre el seno de teta. Y sobre el seno de teta. ¿Ya? Pero yo necesito encontrar el seno de teta. ¿Cuánto es igual el seno de teta? El seno de teta sería igual al cateto opuesto, que sería h, dividido para L3. ¿Sí? H sobre L3. ¿Listo? Por lo tanto, esta distancia va a ser igual a y, que multiplica a h sobre L3, es decir, y por L3 sobre h. ¿Sí? Ahí tengo C3', C. ¿Ya? Y es este valor de aquí, ¿no? Que multiplica por L3 sobre h. ¿Sí? Allá tengo esta distancia C3', C. ¿Ya? Y con esa distancia ya pueden encontrar esta distancia de aquí. ¿Sí? Esa distancia que acabo de rayar en este momento. ¿Listo? Entonces, para eso ya me falta otra pantalla. Vamos a continuar en la siguiente pantalla. ¿Ya? Entonces vamos dibujando lo que necesitamos. Este triángulo de aquí es el que voy a dibujar ahorita. Y ya tengo conocido este valor y tengo conocido este valor de aquí. Este valor y este valor tengo conocidos. Regresemos. Entonces tengo estos valores. ¿Ya? Tengo que esto vale 90 grados. Esta distancia de acá, C', C3', dijimos que valía Q2 por L3. Q2 por L3. Y esta distancia de acá, dijimos que era la distancia C3', C, que es igual a Y por L3 sobre H. Es Y por L3 sobre H, ¿sí? Donde Y es igual a Q2 por L2 más Q2 por L1. Q2 por L2 más Q2 por L1. ¿Listo? Muy bien. Entonces con eso ya podemos encontrar este valor de aquí, ¿sí? Le voy a llamar, este valor le vamos a llamar la distancia H minúscula, le voy a poner, ¿sí? Que es la hipotenusa de este triángulo de aquí, ¿ya? Entonces, esa hipotenusa, ¿a qué sería igual? Sería igual a la raíz cuadrada, ¿ya? De los dos catetos al cuadrado, ¿sí? Q2 por L3 elevado al cuadrado, ¿ya? Más sería Y por L3 sobre H elevado al cuadrado, ¿sí? Aquí podemos sacar algunos factores comunes. Vamos a tratar de operar esto, ¿ya? Entonces, H sería igual. Vamos reemplazando primero. H sería igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De Q2 al cuadrado por L3 al cuadrado más Y. Y en este caso sería, pongámoslo como Q2, que multiplica por L2 más L1, o L1 más L2, ¿ya? Todo esto al cuadrado, ¿no? Cuadrado, cuadrado, por L3 al cuadrado, ¿sí? Lo escribí mal. Por L3 al cuadrado sobre H al cuadrado, ¿ya? Podemos sacar aquí factor común. El factor común que podemos sacar es Q2 cuadrado por L3 cuadrado, ¿sí? Factor común. Es decir,
Voy a sacarlo por acá. H es igual a Q2 por L3 que multiplica por 1 más L1 más L2 elevado al cuadrado, todo eso sobre H al cuadrado. ¿Sí? Ahí tengo este valor de H. ¿Ya? Fíjense que se hizo algo medio complejo con valores diferentes, valores no numéricos. Muy bien. Entonces ya tenemos este valor de H. Sí que corresponde a este valor de aquí. Ya tenemos H. ¿Ya? Una vez que tengo H, ahora sí, ya tengo H y tengo este valor de aquí. ¿Ya? Entonces ahí sí puedo encontrar esta distancia, la distancia X. Esa distancia X aquí va a ser igual. X va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? En este caso de ese valor H al cuadrado, menos, ¿sí? Este valor de aquí que sería el C', C2' al cuadrado, que dijimos que vale Q2 por L1. Q2 por L1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso vamos a operar en la siguiente página. Es decir, el valor X, aquí tengo mi triángulo. Este es mi valor X, este es mi valor Q2 que multiplica por L1. Q2 por L1. ¿Ya? Y este es mi valor H. Esto es 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, X dijimos que es igual a la raíz cuadrada de H elevado al cuadrado, ¿sí? Menos Q2 por L1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, aquí podemos hacer algo más. Tendríamos que elevar otra vez esto al cuadrado. Entonces, lo más sencillo nos sale, fíjense que este h al cuadrado sería igual, sería igual a esto de aquí, ¿no? Más fácil. Este valor de aquí vamos a tomar. H cuadrado es igual a esto de acá. ¿Sí? Ya. Entonces h cuadrado es igual a este valor de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, x sería igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De todito esto al cuadrado. Es decir, esto de acá. Ya, eso lo podemos operar. Sería Q2 por L3 elevado al cuadrado, ¿sí? Más sería Q2 elevado al cuadrado que multiplica por L1 más L2 elevado al cuadrado que multiplica por L3 elevado al cuadrado sobre H2 sobre H elevado al cuadrado, ¿sí? Menos Q cuadrado por L1. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí tenemos este valor que corresponde a X, ¿sí? Ese es el desplazamiento de X, ¿ya? Ahora, ahí tengo el desplazamiento de X. Derivar esto es el reto. Veamos si encontramos alguna forma. Voy a meter esto en una calculadora, ¿sí? Recordemos que L3 es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado más L2 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué más tengo? Nada más, ¿ya?
Entonces voy a meter todo esto en la calculadora y veamos cuánto me sale. Voy a pausar un ratito porque está medio largo esto. Muy bien, ya lo operé en la calculadora. Me sale un chorizote de fórmula, pero me sale la fórmula que tiene que salir, ¿sí? A lo que despejo esto, Q2 sale para afuera, ¿ya? Es decir, me sale Q2 sobre H, ¿sí? Sobre H. H sale, ¿ya? Me sale Q2 sobre H, que multiplica, es un valor bastante largo. Bueno, lo voy a escribir. Esto lo pueden adelantar unos 20 segundos hasta que lo escriba, porque al final solo voy a escribir un valor que está en función de H, L1 y L2, ¿sí? Netamente es geometría, H, L1 y L2, ¿sí? Q2 es lo que corresponde a la velocidad, ¿ya? Entonces esto lo pueden adelantar unos 10 o 20 segundos. Aquí me queda el valor, lo voy a escribir. H elevado a la sexta más H elevado a la cuarta, que multiplica por L1 elevado al cuadrado más 2 por L1 por L2 más 3 que multiplica por L2 elevado al cuadrado. ¿Qué más viene? Más H elevado al cuadrado que multiplica a L1 elevado al cuadrado que multiplica a 2 por L2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Todo eso menos 1 más 4 por L1 por L2 elevado al cubo más 3 que multiplica por L2 a la cuarta. L2 a la cuarta. Sí, cierra, perdón. L2 a la cuarta, pero dentro del paréntesis. A la cuarta y aquí adentro del paréntesis. Listo, y ahí viene más. Un nuevo paréntesis. Voy a escribirlo acá abajo. Más L1 en paréntesis elevado al cuadrado más 2 por L1 por L2 más L2 elevado al cuadrado. Ya, todo eso que multiplica por L2 elevado a la cuarta. Ya, y ahí termino. ¿Sí? Es un chorizote de fórmula. Ya, pero fíjense que toda la raíz, o sea, todo esto es la raíz cuadrada, ¿no? Toda esta parte de aquí. ¿Sí? Es simplemente un valor que depende de H, L1 y L2. O sea, netamente geometría. ¿Sí? A este valor, pues para simplificar un poco, a este valor lo vamos a llamar, a ver, hay algo que me llama la atención, H a la sexta. Bueno, es un valor que depende de geometría nomás, ¿sí? La final X va a ser igual a Q2. Es más, este H también depende de geometría, una parte geométrica. ¿Sí? H que multiplica por una constante, vale C. ¿Ya? Todo ese valor vale C. ¿Ya? Entonces ahí sí ya puedo construir mi diagrama de distribución de velocidades con ese valor X. Entonces vengo para acá.
¿ya? Veamos, en el sentido vertical, ¿cuánto se desplazó en la deformada? ¿Ya? En este caso, en el centro de masas hacia arriba se desplazó una distancia que equivale a Q2 que multiplica por L1 sobre 2, ¿no? Porque está en la mitad, ¿sí? Q2 por L1 sobre 2. Ese es el desplazamiento en el centro de masas hacia arriba. Por lo tanto, la velocidad sería Q2 punto por L1 sobre 2. Entonces aquí tengo Q2 punto por L1 sobre 2. ¿Ya? En el sentido horizontal se fue hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda un valor X, ¿sí? Este nudo se desplazó un valor X. X. Es decir, el centro de masas se desplaza un valor. Aquí está el centro de masas. Se desplaza un valor X. Ese valor X, como vimos, es Q2 sobre H por una constante C. ¿Ya? Llamémosle Q2 sobre H por una constante C es el desplazamiento, pero la velocidad es Q2 punto. ¿Sí? Y también tiene una rotación. Ya fíjense que también rota en el centro de masas, ¿no? ¿Rota cuánto? Rota Q2, que es la rotación de la deformada elemental. Y tiene una rotación Q2 punto, es decir, una velocidad angular Q2 punto. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro diagrama de distribución de velocidades. A esto debemos añadirle lo de la deformada elemental Q1, ¿sí? Que lo voy a hacer con otro color, con color negro. Y en la deformada Q1 tenemos esto de aquí. ¿Sí? Tenemos Q1 punto hacia arriba, es decir, se va a sumar, ¿no? Q1 punto hacia arriba. Y tenemos hacia la izquierda 1 punto por L2 sobre H. 1 punto por L2 sobre H. Hacia la izquierda tenemos 1 punto por L2 sobre H. ¿Ya? Y este elemento horizontal, que es el elemento rígido, todo este elemento de aquí, ¿sí? Tiene una distancia L1. ¿Ya? Tiene un valor L1. Entonces, vamos calculando la energía cinética. ¿Ya? Este es el diagrama de distribución de velocidades. Ahora, la energía cinética lo calculo con la fórmula de energía cinética, que corresponde a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Esta es la energía de traslación, más la energía de rotación, que sería un medio de la inercia de esta barra rígida, ¿sí? Por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ya? En este caso, J sería igual a la masa de la barra rígida dividido para 12, que multiplica por L1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos J. ¿Ya? Entonces vamos calculando la energía cinética. La energía cinética sería igual un medio de esta masa de aquí que multiplica por las velocidades al cuadrado. ¿Sí? Vamos por las velocidades en X primero. Las velocidades en X, ¿qué tenemos? Tenemos Q1 punto elevado al cuadrado, que multiplica por QL2 al cuadrado sobre H al cuadrado. ¿Sí? Esta velocidad. ¿Ya? Más la otra velocidad de acá. ¿Sí? Que sería, a ver, déjenme un ratito. Muy bien. A ver, aquí necesito encontrar las resultantes. Las resultantes necesito encontrar aquí. La resultante en el diagrama de distribución de velocidades sería igual a esto, ¿no? En el sentido horizontal tendría esto, ¿sí? Que sería 1 punto por L2 sobre H
sería menos y menos, ¿sí? Pero esto elevado al cuadrado va a ser positivo. Por lo tanto, es Q1 punto por L2 sobre H más Q2 punto por C sobre H, y un valor C. Esto en el sentido X. En el sentido Y, ¿qué tenemos? En el sentido Y tengo Q2 punto por L1 sobre 2, ¿ya? Más Q1 punto, ¿ya? Y la rotación, pues tengo la rotación Q2 punto, que es la rotación angular, ¿ya? Por lo tanto, tengo un medio de la masa por la velocidad. Vamos con la velocidad horizontal primero. La velocidad horizontal sería, control Z, la velocidad horizontal sería Q1 punto por L2 sobre H. Tengo que borrar este elevado al cuadrado por L2 sobre H, ya, 1 punto por L2 sobre H más Q2 punto por C sobre H. Y todo esto elevado al cuadrado, ya. Ya, eso más un medio de la masa por la velocidad en Y. La velocidad en Y que tengo, Q2 punto por L1 sobre 2 más Q1 punto elevado al cuadrado, ¿sí? Y más un medio de J, que sería M sobre 12, por L1 elevado al cuadrado, que multiplica por la velocidad angular elevado al cuadrado, que sería Q2 punto elevado al cuadrado. Listo. Ahí tengo la energía cinética, ¿sí? Vamos ahora a determinar la matriz de masas de la estructura, ¿sí? Para eso tendríamos que operar todo esto, ¿ya? Vamos a despejar. Esto me quedaría T igual. Podemos factorar el 1 medio, ¿sí? Como nos indica el procedimiento de la matriz de masas. Recordemos este procedimiento en la siguiente diapositiva de este documento. Matriz de masas, ¿ya? Aquí teníamos que factorar el 1 medio, ¿no? Factorábamos el 1 medio y operábamos todo, ¿sí? Y los valores que correspondían a Q1 punto, o sea, todos los valores QI punto elevado al cuadrado, los coeficientes que acompañan estos valores, corresponden a los valores de la matriz de masas, ¿sí? Como vemos acá, ¿ya? Entonces vamos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que operar todo y sacar factor común 1 medio. Regresamos acá en el Zoom. Ya. Operemos todo esto y sacamos factor común 1 medio. A ver, listo. A ver, el factor común 1 medio lo puedo sacar directamente. 1 medio. ¿Sí? Y vamos operando. Sería la masa que multiplica por L2 al cuadrado y sobre H al cuadrado. Por L2 al cuadrado y sobre H elevado al cuadrado. Todo eso que multiplica por Q1 punto elevado al cuadrado. ¿Ya? Más sería 2 veces la multiplicación de estos dos, ¿no? Recuerden un binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Sería 2 veces la masa, 2 veces la masa, que multiplica por L2 sobre H por C sobre H, ¿ya? Y que multiplica por Q1 punto y por Q2 punto. ¿Listo? Y todo eso más la masa
que multiplica por c al cuadrado sobre h al cuadrado y por q2 punto elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos de este de aquí. ¿Ya? Aplicamos exactamente lo mismo con este elemento de acá, con este miembro, con este binomio. ¿Sí? Sería más la masa que multiplica por L1 al cuadrado sobre 4 y por Q2 punto elevado al cuadrado. ¿Sí? Más 2 veces la masa que multiplica a L1 sobre 2 que multiplica a Q1 punto elevado al cuadrado por Q2 punto, perdón, no es elevado al cuadrado, por Q2 punto. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Ya? Y más la masa que multiplica a Q1 punto elevado al cuadrado. Ahí tengo desarrollado este segundo binomio. Y lo de acá, pues es más fácil, ¿no? Sería más la masa sobre 12 que multiplica por L1 elevado al cuadrado, y todo esto que multiplica por Q2 punto elevado al cuadrado. Listo. Ahí tengo para los valores para mi matriz de masas. ¿Sí? Entonces con esto ya puedo escribir mi matriz de masas, ¿no? Puedo hacerlo aquí mismo. Vamos a borremos esto de aquí. Borremos esto. Esto de aquí voy a borrar. Listo. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi matriz de masas. Sería igual. Sería una matriz de 2 por 2 porque son 2 grados de libertad. ¿Sí? Me voy a necesitar un poquito de espacio. Vamos con los valores que acompañan a Q1 punto elevado al cuadrado corresponden a esta posición de aquí. ¿Sí? Es decir, Q1, Q1. 1 por Q1. ¿Ya? En este caso, los valores serían M por L2 elevado al cuadrado sobre H al cuadrado. Listo este valor. ¿Ya? Este es Q1 punto por Q1, 2. Estos van acá. ¿Sí? Ya los ponemos luego. Este es Q2, este va abajo. Este es Q2, Q1, este de aquí necesito. ¿Sí? M por Q1 punto elevado al cuadrado. Es decir, sería más M. ¿Listo? Ahí tengo el valor de la matriz de masas en la posición 1,1. ¿Ya? Vamos a la posición 2,2, que corresponde a los valores de Q2 punto elevado al cuadrado. ¿Sí? En este caso sería este valor, que sería la masa por ese coeficiente c elevado al cuadrado sobre h elevado al cuadrado. ¿Ya? Adicional tengo este valor de acá, ¿sí? Que sería, a ver, más m por L1 elevado al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y sería más m sobre 12 que multiplica por L1 elevado al cuadrado. Listo. Ahora estos valores de acá. Estos valores recuerden que les saco la mitad, ¿no? La mitad de acá y la mitad de acá. ¿Sí? Por lo tanto, la mitad de este valor, ¿a qué correspondería? Correspondería a m, ¿no? ¿Sí? Es decir, m por L2 por c sobre h al cuadrado. M por L2 por c sobre h al cuadrado. Y acá también, ¿no? El mismo valor. M por L2 por c sobre h al cuadrado. Listo. Y adicional tengo este valor de acá, al cual le saco la mitad. O sea, sería m sobre 2. Entonces es más m sobre 2 que multiplica a L1.
que multiplica a L1. ¿Sí? Y más M sobre 2 que multiplica a L1. Listo. Ahí está culminado el ejercicio. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi matriz de masas. ¿Ya? Los demás ejercicios que están en este documento tienen un procedimiento muy similar. ¿Sí? Sí, pero creo que son más sencillos. ¿Por qué? Ya lo voy a compartir. De hecho, son más sencillos. ¿Dónde está el documento? Aquí está. ¿Sí? Estos son más sencillos. Por este elemento inclinado ya es totalmente flexible. Mejora notablemente la resolución de este ejercicio. Es mucho más fácil. Lo mismo estos de acá. ¿Sí? Lo complicado se hace cuando tenemos este elemento inclinado transversalmente rígido. ¿Ya? Acá, en este ejercicio de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ya? Dice, la masa M1 es puntual en la mitad de la columna izquierda. Aquí tendríamos que considerar unos grados de libertad adicional en este punto. ¿Sí? Consideramos unos grados de libertad adicional. ¿Ya? Es decir, un punto adicional. Para sumar la energía cinética es de las dos masas. ¿Sí? No es solo de la masa de este cuerpo rígido, sino también de esta masa como partícula. Esa es la diferencia de este ejercicio. ¿Listo? Cualquier duda, me preguntan nomás a mi número. ¿Sí?